Al inicio del Frente Nacional en 1958, el presidente liberal Alberto Lleras Camargo intentó recuperar la paz de Colombia con una amnistía, un plan de rehabilitación y la presentación de un informe sobre la violencia sucedida en los años 50. La amnistía tuvo como antecedente la promulgada en 1953 por el general Gustavo Rojas Pinilla. Ambas dijeron lo mismo: concédese amnistía a todo aquel que explique su delito por motivos políticos, sin excepción de ninguna clase. Yo era fiscal del Tribunal Superior Militar cuando aplicaba esas amnistías del general Rojas Pinilla y el doctor Lleras. Y entonces me pidió un concepto sobre un policía que había violado a una niña de 2 años, hija de un vecino. Y estaba en la cárcel, y entonces se presentó y pidió ampliación de indagatoria. Se le concedió porque tenía derecho. Mire, yo violé a esa niña de 2 años porque mi dirección era liberal y yo soy conservador. Total, pido la amnistía. Y hubo que dársela. Porque el delito se explicaba por motivos políticos, así fuera el más atroz de las violaciones con una niña de 2 años. Por su parte, la rehabilitación solo duró entre 1958 y 1959, sin obtener mayores resultados. En las zonas en donde hubo mayor nivel de organización campesina, y dirémoslo así, mayor nivel de polarización del conflicto social, y pienso particularmente en zonas como el Sumapaz, como la zona del Biotá, las zonas de mayor tradición agraria, la rehabilitación prácticamente lo que hace de alguna manera es legitimar las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos en alguna medida, y ese es un lado positivo para el movimiento popular, llamémoslo así. En ese sentido, la rehabilitación es también una salida para los terratenientes que ya no tienen a quién venderle a los campesinos. Equivale a una especie, en sus funciones, en sus resultados, a una especie de empate social. No era tampoco cualquier cosa reconstruir al país después de 10 años de destrucción. Realmente se necesitaba pensar en programas a 10, 15 o 20 años, que son realmente cifras o temporalidades que difícilmente manejamos nosotros frente a estos problemas críticos. En 1962 se publicó el informe de la Comisión Investigadora de la Violencia, cuyas revelaciones produjeron un encendido debate. En el libro se hacían una denuncia muy franca de las causas y consecuencias de la violencia política liberal conservadora de la época. Aparecen nombres propios, sitios concretos, se describen los procesos que ocurrieron, y lo que más impresión causó, se publicaron fotografías terribles que se habían obtenido por la Comisión Investigadora de la Violencia, de la que fue secretario Monseñor Germán Guzmán, uno de los 3 autores del libro, junto con el doctor Eduardo Umaña Luna y mi persona. Las discusiones evitaron un olvido histórico sobre lo sucedido y se refirieron a las responsabilidades existentes y a la participación de la fuerza pública. Yo produje un informe sobre ese libro y el impacto que iría a causar en la sociedad colombiana. El haber conocido parcialmente en el Congreso de la República ese informe, que fue rendido militarmente al entonces comandante del Ejército, general Ruiz Noboa, creó un sobredimensionamiento del problema. Se pensó que era un informe tendencioso, que era un informe politizado, que era un informe sectario, y así se acusó en el Senado. La desmovilización de las guerrillas del 50 produjo una ola de bandolerismo en los primeros años 60. Teófilo Rojas eliminaba conservadores, Efraín González liberales, Mariachi y Peligro comunistas, y Desquite, Pedro Brincos y Sangre Negra se volvían delincuentes comunes. El bandolerismo lo que expresa es el desencuentro entre los intereses de los dirigentes políticos nacionales por la pacificación, después de reconocer el carácter destructivo mutuamente de la violencia, el desencuentro entonces entre esos intereses nacionales y los intereses regionales y provinciales de los gamonales, que necesitan paradójicamente de la continuidad de la violencia para poder seguir siendo ellos los controladores del poder regional y negociar
también paradójicamente y dramáticamente, con la violencia negociar su incorporación a las estructuras de poder nacional. Las tropelías de estos grupos contra la población eran frecuentes, pero en su persecución hubo excesos. Casi no importaba la posibilidad de capturarlos, sino que se emprendieran verdaderas cacerías a muerte y los cadáveres se exhibían a manera de escarmiento. Entre 1960 y 1962, irrumpen varios focos guerrilleros en distintas regiones, organizados por el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, y por otros grupos. Pero estos intentos fracasaron y la mayoría de sus dirigentes murieron. En el Vichada fue evidente el desencuentro entre los exguerrilleros liberales, liderados por Rosendo Colmenares, y los jóvenes universitarios, dirigidos por Tulio Bayer. Las consignas que traían de arriba no eran las buenas. Eso era querían monopolizar todas las cosas y hacer las cosas sin organizar, pues sin organización. Eso fue un adelanto, fue que allí se afanaron demasiado. Entonces el gobierno mandó el ejército allá. Pero eso no se iba a hacer en esa época. Eso era esperando si se presentaba alguna cosa aquí en el llano. Yo estuve en Monterrey, estuve por varias partes del llano alistando gente o hablando con la gente. Pero se adelantaron allá con eso y entonces se ganó todo. Sobre este intento se refiere el oficial que comandó las operaciones del Batallón Colombia. No buscamos el enfrentamiento directo con la guerrilla, nos parecía mucho más indicado ganar la población civil que apoyaba totalmente a esa guerrilla para demostrarles que no había razón de la lucha armada. Gradualmente fuimos ganando la población civil hasta el extremo de aislar la guerrilla y ya permitir las operaciones militares que llamaríamos de destrucción, aun cuando la palabra no implica exterminio de ninguna manera. Destrucción en lenguaje militar es poner el enemigo fuera de combate. Un caso muy particular de rebeldía política fue la del teniente Alberto Sendales Campuzano, talentoso militar contraguerrillero, que terminó simpatizando con la insurgencia. En 1961, un convoy rebelde fue interceptado y sometido por el mismo ejército en la población de Gachetá, en el departamento de Cundinamarca. Realmente fue una rebelión de los tenientes. Una rebelión de los tenientes muy en el contexto, no olviden que estábamos en la efervescencia del foquismo de la Revolución Cubana, en el desprestigio del gobierno cívico-militar, que luego arranca con un frente nacional, que con el pretexto de organizar la democracia la niega. Hizo historia, en ese entonces, la exigencia de Álvaro Gómez Hurtado de aniquilar las autodefensas campesinas, llamándolas repúblicas independientes. Y entre el 53 y 57 se fundan unas regiones campesinas llamadas repúblicas independientes, en el Cauca, Río Chiquito, en el Tolima, Marquetalia, en el Meta y Caquetá, Pati y Guayavero, que son antiguas guerrillas comunistas, son fundadas por antiguos guerrilleros comunistas, entre ellos Richard Marulanda, pero Marulanda era el segundo porque el primero era Jacobo Frías Salape, en Marquetalia, en Río Chiquito, Ciro Trujillo, en el Guayavero está Diamante. El ataque militar a Marquetalia se convirtió en el referente del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El primer bombardeo fue a Marquetalia en 1964. Inmediatamente transcurrió el bombardeo y se pudieron volver a reorganizar. Entonces ese movimiento es el que toma el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, que 15 años antes venía trabajando con el nombre de Movimiento Guerrillero del Sur, no del Tolima sino del Sur en general. Ese es el que da lugar a lo que es la FARC, y entonces empieza una etapa de guerrilla móvil. Ahí empieza la guerrilla de guerrilla móvil, guerrilla que pican en todas partes y se retiran, ¿no? Hace un asalto y se retira, hace otro asalto y se retira. Esa táctica de guerrilla móvil no ha desaparecido. Por su parte, los militares consideraban que existían antecedentes para justificar su intervención. Ocurrió que en 1963
pero Antonio Marín, o Manuel Marulanda Vélez, arremetió violentamente contra una fracción del ejército que marchaba de Planadas a Gaitania con una simple misión de abastecimientos. Es decir, se abrieron lo que podríamos llamar operaciones de combate en un franco desafío a la autoridad del Estado. Esto fue lo que ocasionó la ocupación primero de Marquetalia y más tarde de las otras tres mal llamadas, a mi juicio, repúblicas independientes. En 1962, estudiantes que regresaban de Cuba, entre ellos los hermanos Vázquez Castaño, Víctor Medina Morón y Ricardo Lara Parada, formaron el Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo guerrillero que irrumpió con la toma de Simacota en enero de 1964. Laditos de Simacota hay una falda, hay una casita, allí se llega todo el mundo, se encierra, se hacen los planes para la toma, ¿sí? La toma primero se hace con 6 muchachos o 6 compañeros que van al mando de Omar, un compañero que realmente murió posteriormente. Llegan al pueblo, los 6 compañeros eliminan los 4 policías que habían realmente, fueron eliminados. Enseguida baja el grueso de la guerrilla al mando de Fabio Vázquez Castaño, Víctor Medina Morón, Solano Sepúlveda, o sea Tirapavas, y Comején, o sea Nicolás Rodríguez. El ELN obtuvo resonancia debido a la vinculación de prestigiosos líderes universitarios, del padre Camilo Torres Restrepo y de otros sacerdotes españoles. Entretanto, el clima social era tenso, pues ocurrieron frecuentes protestas estudiantiles y de trabajadores que fueron tratadas con violencia.